Bendiciones, mis hermanos. Como ya Diana habló, yo soy Luis Gerald y vamos a estar predicando esta semana y durante la siguiente semana sobre un tema que nos ha gustado mucho a nosotros, que se llama Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y esta noche nos están acompañando mis hermanos Cristian y Brandon. Muchachones, preséntense ahí. Bendiciones. Yo soy Cristian Domínguez, miembro de la Iglesia Cristiana Berea. Todos nos conocemos aquí, acompañando ayer en esta ocasión. Buenas, muchachones. Yo soy Brandon. Compadre, caja mara loco. Ya lo que era. Ya soy Brandon. Este Brandon fue de muchachones. Ahí está. Pregunta, Cristian. ¿Qué te rolo? Pero te voy a presentarte. Yo dije, yo soy Brandon Fuente. Sentido. Sí, él está soltero, el muchachito, así que ya saben. Pueden. Gerald, entonces hoy vamos a hablar ¿de qué es lo que vamos a hablar entonces? Hoy vamos a hablar sobre la nueva cultura de adoración. En base al tema principal que vamos a seguir llevando la siguiente semana. Ok, pero ¿qué es la nueva cultura de adoración? O sea, ¿cómo tú definirías la nueva cultura de adoración? Bueno, la nueva cultura de adoración hace referencia al nuevo pacto, a la forma de adorar en las que las personas lo hacían antes y como lo hacemos ahora, que es muy diferente al momento de que cuando Cristo viene y hace ese cambio que rompe el velo, podemos tener más acceso a la presencia del Señor y eso ha creado un nuevo tipo de cultura de adoración, paralelo a otra que es la antigua cultura de adoración. Ok, o sea, es el cambio de el antes de Cristo y después de Cristo, o sea, después de que derramó su sangre. Exacto. Y también para empezar el tema, también les traje un pequeño significado de la palabra cultura, que dice que se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lenguas, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Así que en pocas palabras podríamos decir que la cultura en general es como la forma de ser propia de un grupo determinado de personas. Las costumbres, la forma que tienen, cómo hablan, cómo se visten. Y como ya había explicado, hoy vamos a estar tratando sobre la nueva cultura de oración. Esa forma de ser en que adoramos, esa forma en que podemos adorar al Señor, en que podemos conectarnos con Él. Amén. Amén. Entonces vamos a ir desarrollando varios puntos. El primero sería intimidad y gobierno. Y para esto, quisiera empezar hablando primero sobre la antigua cultura de adoración, porque estamos hablando de la nueva, sí, pero ¿y la antigua? ¿Cuál será? Entonces vamos a empezar hablando sobre los orígenes de la cultura de la adoración. Luego pasaremos a la antigua y hasta la segunda. Si pueden acompañar a Génesis 1 del 26 al 30. Amén. Amén. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semillas, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra,
en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y así fue. Entonces, lo que podemos ver en ese capítulo, en Génesis, es como Dios establece como un reino aquí en la tierra y se lo entrega al hombre para que lo administre. Es como que después de que Dios ha creado toda la creación, Él deja en manos del hombre la autoridad y la responsabilidad de administrar su obra. Entonces es como una división, porque en ese momento ya sería como Dios, de Dios es el cielo, o sea, Dios controla lo que sucede en el cielo y el hombre administra lo que sucede en la tierra. Y está como esa división. También quisiera que leyéramos Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, lo que podemos ver en este momento es el tipo de intimidad que Cristo tiene con el Padre, y que la tiene desde un principio. Decía que el verbo era Dios. Ahora, lo que quiero que tengamos en cuenta es que ese mismo verbo es el verbo que habita en cada uno de nosotros, que es Cristo. Y esa misma intimidad que el Hijo tenía con el Padre también es transmitida a nosotros, ya que el Hijo vive en nosotros. Y así nosotros también podemos tener esa intimidad que tenía Adán en un principio. Ese era uno de los propósitos por el cual Cristo vino, para restaurar esa cultura original de adoración, cuando se podía estar frente a frente al Señor, cuando el hombre no había pecado, cuando había una naturalidad y no se había corrompido la maldad del hombre. Entonces a eso le podemos llamar la cultura original de adoración, cuando el hombre podía estar más cerca de Dios, cuando no había pecado y podíamos hablar directamente con Dios sin necesidad de intermediarios. Y Gerard, o sea, también que conste, o sea, muchas personas piensan que la adoración, quizá algunos no conocen tanto del tema, pero la adoración no simplemente es los músicos, o sea, las personas que están tocando un instrumento, que están cantando, que tienen que estar ministrando en el ministerio de la música, porque una cosa es el ministerio de la música y otro es la adoración. Y la adoración en nuestro estilo de vida, cómo nosotros día tras día nos manejamos y cómo día tras día reflejamos a Cristo a través de lo que nosotros hacemos. Es muy interesante, o sea, cuando se habla de adoración, no estamos hablando de músicos, estamos hablando de nuestra vida, intimidad con Dios. Excelente intervención, Brandon. Es muy bueno que quede claro, porque es cierto que hay mucha confusión en ese tema. Un adorador no es una persona que canta o que toque en la iglesia. Un adorador es una persona que sirve al Señor de corazón y que le canta con todo su ser y que lo ama y que lo honra. Ese es un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Así que es bueno que quede claro que cuando hablamos de la cultura de adoración, como tú decías, es un estilo de vida, una cultura de adoración, es una forma de comportarse. Entonces, siguiendo con el tema, la cultura original, ¿verdad? Esa era la cultura original, ese era el plan original. La intimidad con el Padre sin necesidad de intermediarios, sin necesidad sin que hubiera pecado. Había pureza en las personas. Pero sin embargo, después de un tiempo, surge la caída del hombre. Entonces se rompe esta unión que tiene Dios con nosotros y surge lo que es la antigua cultura de adoración, que es cuando el hombre rompe el pacto con Dios y se aleja de Dios. Entonces el hombre se queda administrando lo que Dios le ha dado para administrar, pero también esa esencia del hombre de adorar nunca se marchó, siempre se quedó con él. Entonces cuando podemos ver esto, nos damos cuenta que las personas antes, y generalmente en nuestra cultura, que adoraban el sol, que adoraban la luna, que tenían muchísimos La yuca. santos. ¿Quién? La yuca. La yuca, los plátanos, la tierra, etcétera. O sea, nuestra cultura tiene muchísimas cosas de esas.
y creen muchísimas fábulas rarísimas también. Pero eso es lo que quería, en eso trata la antigua cultura de adoración, que es la cultura de cuando rompemos con el Señor, cuando el hombre está separado de Dios y desecha la primera cultura, la cultura original, el plan original, y se centra y busca ídolos en donde busca ídolos falsos en su alrededor. Muchas veces tal vez no nos damos cuenta, pero muchos de esos ídolos puede ser la música, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo falso, es un Dios falso. Y ese lugar, esa cultura de adoración, si no es enfocada a Dios, ya viene a ser una cultura muerta en sí misma, porque esa cultura de adoración no persigue a Dios, sino que se enfoca en cosas terrenales, en lo perecedero. Lo bueno es que gracias al Señor, que bueno, justo y misericordioso, mandó a Cristo y nos sacó del hoyo, básicamente. Entonces, cuando Cristo viene y rompe el velo y se abre ese puente entre Dios y los hombres, que es el mismo, se abre la nueva cultura de adoración. Entonces, en este momento ya no es tan solo el hombre que se administra a sí mismo, sino que es Dios, sino que es Jesús el que administra al hombre. Como dice ahí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, parafraseándolo, porque no dice exactamente así. Pero va por ahí. Entonces, cuando viene Cristo y hace este cambio, ya la nueva cultura de adoración es entronar a Cristo, ponerlo en el centro, porque Jesucristo es el puente que nos va a llevar a la presencia del Señor, es quien nos va a llevar a adorarlo en espíritu y en verdad. Porque como vimos anteriormente, si Dios se aleja de nosotros, adoptamos la antigua cultura de adoración y perdemos la visión completamente. Empezamos a adorar los palos, empezamos a adorar la yuca, ¿qué es eso? Y en eso consta la nueva cultura de adoración. Ahora también hay cosas que hay que tomarlas en cuenta, porque esa antigua cultura, tal mismo como lo señala el nombre, el viejo hombre, es también que nos atrae a lo que está alejado de Dios. Entonces este es otro punto que quería tocar, que es el cambio de cultura. En la Biblia aparecen muchas formas en que Dios quiere cambiar nuestra antigua cultura por la nueva cultura. Como podemos ver en Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, las cosas por las que más Dios los castigaba y más los reprendía, era porque volvían a su antigua cultura, volvían a los ídolos, volvían a los sacrificios, a dioses vanos. Y si vemos Éxodo y toda esa transición de la esclavitud a la libertad, fue ese proceso que Dios tuvo luchando con ellos para que fueran transformados a su nueva cultura de adoración. Pero siempre tuvieron ese problema. Entonces también existen también otros casos en la Biblia en que es al revés, que es como como el anticristo de la nueva cultura. Podemos ver el caso de Daniel cuando fue secuestrado se me olvidó. Por Nabucco. Por Nabucco, Mr. Nabucco, que ese nombre es muy largo. Por eso que hay que decirle Nabucco. Como un sobrenombre obligado. Podemos ver eso cuando Daniel y sus compañeros son secuestrados. ¿Qué es lo primero que hacen? Le cambian los nombres, le enseñan el idioma, le enseñan la costumbre, que lo cambian de cultura. Básicamente le quieren alterar la personalidad, la forma de ser, su origen. El origen que tenía Daniel y sus compañeros fue intentaron trastornarlo, cambiarlo. Y esas son cosas que realmente hoy en día podemos verlas.
Y nosotros podemos remontarnos a ese tiempo y decir, wow, mira, a Daniel de verdad que lo intentaron transformar, que lo intentaron cambiar, que hasta el nombre se lo cambiaron. Pero la verdad es que yo creo que ese cambio de cultura que pasaba en ese entonces, ese cambio negativo de cultura, es menos peligroso del que sucede hoy en día. Porque ese cambio de cultura que Ah, podemos ver en ese entonces, Daniel era plenamente consciente de que lo estaban haciendo. O sea, Daniel obviamente tenía la oportunidad, tuvo la suerte de darse cuenta que lo estaban intentando cambiar de cultura y eso es lo que él hacía, lo contrario. Él buscaba al Señor por la mañana, por la tarde, por la noche y no se desprendía de su cultura original, no se desprendía del Señor. Aunque lo intentaran transformar, no pudieron hacerlo completamente. Tal vez cambió alguna forma de ser, pero en esencia siguió siendo el mismo adorador de siempre. Pero hoy en día es más difícil porque la gente no se da cuenta cuando lo están cambiando. Hay cosas que nos influencian de una manera tan fuerte que realmente no nos damos cuenta. Con la música, generalmente nosotros escuchamos música, pero no nos damos cuenta qué dice la música, qué representa la música que escuchamos. Y Influencers. influencers. A ver, por ahí va, Gerald. O sea, es verdad lo que tú dices. Pero tú nos podrías dar ejemplos de cómo ese cambio de cultura se refleja hoy en día. claro, claro. Como dije Y que, anteriormente. y Ajá. también, o sea, y también qué personalidades en el momento son las que influyen en eso, porque tú hablaste de la música, pero también cuáles otras tienden a influir mucho más en nosotros los jóvenes. Claro, claro. Principalmente una de ellas, como ya dije, es la música. Realmente es un tiempo muy diversificado. No sé si esa palabra existe, pero está bien. Entonces podemos ver cómo la música realmente nos envuelve y nos pone algo muy, 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 muy seguido. Y eso de manera inconsciente nos trastorna la mente. También podemos verlo a través de juegos cuando son muy violentos, que tienden a la violencia. Tal vez la persona no lo note, pero se puede ver una persona más agresiva. Yo generalmente cuando veo una película o un juego así de pelea o algo así, yo lo que quiero es loco por encontrarme con un delincuente para desbaratarlo. Es agarrarlo, que yo soy Rocky, no, que yo soy pam, 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 pero realmente no. El Entonces, varón sale de sí. entonces eso también nos saca lo que vemos, lo que escuchamos, en general casi todo. También las personas. Y ahí viene el También, Gerard, duro. Las Yo creo que personas. Gerard, más. también influye mucho en los gustos. O sea, el cambio de cultura influye también demasiado en lo que son los gustos de las personas. Porque eh, cuando, cuando tú vas, por ejemplo, de aquí a otro país, tú te das cuenta, la cultura es diferente, la comida cambia, por ende. Entonces, Claro, de ese momento, hay cosas que tal vez al principio no te agradan, pero te acostumbras a eso. Eh, también pienso yo que de la influencia que tenemos son las películas, como habías dicho tú, tanto de acción, de cualquier tipo de película. Por ejemplo, cuando salió Las 50 sombras de Grey, que no sé qué hacían las siervas, que se olvidaban, las siervas se olvidaban se olvidaban de la Biblia y leían todos los libros, ya se sabían los libros de memoria. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿qué hacen las siervas con esos libros? ya lo saben. Cristian, ¿te iba a decir algo? Eh, o sea, estamos claros del cambio de cultura que estamos sufriendo hoy en día. Ya lo estamos hablando, tanto música, películas, influencers. O sea, una persona ya con cierta cantidad de influencia tiene la capacidad de, vamos a decir, entrar en la mente de muchas personas y cambiar su pensamiento. Pero ese cambio de cultura, o sea, ¿dónde entra la adoración ahí? Claro. El cambio de cultura influye en la adoración, ya que la persona que adora, adora de lo que tiene dentro.
Eh, Hay una cosa que nos dicen mucho, que es muy real, que Así. dicen los gringos, de que trash in, trash out. O sea, basura entra, basura sale. Entonces, cuando una persona verdaderamente quiere adorar al Señor, va a buscar al Señor, puede ser afectada por lo que hay en su corazón. Entonces, si lo que nuestro ambiente nos da son todo ese tipo de cosas, ese ambiente de corrupción, como decía Brandon, las películas, y mira, que es un punto importante, mencionaste las 50 sombras de Grey, pero últimamente yo no puedo ver una serie o una película sin tener que comerme una pareja homosexual enfrente de mí. Y es algo para mí que es bastante Cierto. incómodo. Y es uno de los métodos más influyentes que yo he visto, que lo están haciendo muy sutilmente. Antes era raro tú verlo, mira qué extraño, pero ahora tú lo ves más y más y más y más seguido. Hasta en estos días, no sé si ustedes lo vieron, creo que Cristian lo vio porque vi que subió algo de eso. Que Pixar, oye, Pixar, un pedazo de mi infancia, hizo como un cortometraje hizo un cortometraje donde el protagonista era homosexual y se embarcaba en eso. Entonces, poco a poco, y no tan solo nosotros, sino también los niños, los más pequeños, son influenciados por todas esas cosas. Y todas esas cosas, cuando le trastornan el corazón, le cambian la forma de pensar, ya realmente no pueden acercarse a Dios de la misma manera que antes. Porque lo que esas cosas hacen es que nos alejan, nos arrastran a la antigua cultura de adoración. Y Y para ahí yo pienso mantener, que radica el mayor problema en cuanto a los niños, a la generación que va creciendo. Porque, claro, por ejemplo, en nosotros no podemos influenciar, claro que sí, pero ya nosotros tenemos un panorama bíblico, en nuestro caso, de Cristo, y en la época que crecimos, eso no era normal. para nada. Pero los niños van a crecer viendo eso y lo van a ver como normal, o sea, ellos no tienen conocimiento. Entonces, es cierto lo que tú dices en ese caso, los niños realmente son los que se ven más afectados. Exacto. Y todo eso causa un alejamiento. Si tú dejas que una persona crezca, echándole, o sea, si permitimos que las personas crezcan acostumbrándose a eso, realmente va a ser muy afectada a las personas. Vamos a tener que agarrar a los niños, qué sé yo, y no sé cómo que lo vamos a evangelizar, para que entiendan qué es lo que es realmente bueno y qué es realmente malo, qué realmente le agrada a Dios y qué realmente no. Porque ahora también lo que pasó con este muchacho, y ahí cae también como un ejemplo de influencer, porque él tiene muchísimas redes sociales, y todo lo que sube ya es trending topic, de que él dijo que era abiertamente homosexual, o no abiertamente, sino como, no sé, él lo dijo de una manera muy extraña, pero ahora, él es cristiano, pero también lo apoya. Entonces, es un influencer. Y cuando una persona más joven lo vea, o tal vez uno de nosotros, porque también hay hermanos que tienen la mente un poquito más débil, que hay que entenderlos, que lo ven y dicen, no, pues eso no es malo. Y realmente están cambiando una cultura cristocéntrica de adoración, por una cultura mundana de adoración. Está ocurriendo un cambio sutil en nuestra sociedad, que realmente está atacándonos, tanto a nosotros como a los más jóvenes. Sí, Y es realmente muy, muy lamentable. Para terminar, bueno, ya terminando, quería hablar sobre el último punto que dice ejemplo de cultura de adoración. Nuestra cultura dominicana, como buenos dominicanos que somos, aquí hay pila de mitos, pila de fábulas, y esas son cosas culturalmente personales que nos afectan también, que son cosas muy extrañas. Yo realmente no creo mucho en eso, porque son un poquito sin base. Por ejemplo, si está lloviendo y sale el sol, ustedes saben qué es lo que está sucediendo. la bruja. Se está matrimoniando una bruja, entonces me imagino que la gente que se esté casando y le pase eso, el tigre lo que va a hacer es que se va a paniquear, como que ven acá. ¿Algo que quieras decir? Y eso es algo que también nos afecta mucho, el tipo de cultura que tenemos. Hay mucha, hay mucha.
Sí. Yo acordándome de que, entre otras cosas, de que cuando le ponen hilo, de que por el hipo, y Oye, entre no otras cosas, aprende. científicamente, varón, hábleme de eso. Doctor, ahí abajo, Cristian, por Vale. favor. Y Es eso sucede incluso dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia hay cosas, fábulas, por así decirlo, que no son bíblicas. O sea, tú tienes que, para tú adorar a Dios, tienes que vestirte de tal manera, o tienes que hacer esto, tú sabes. O sea, dentro de la misma iglesia existe eso, la fábula y cosas que no tienen base. exacto. Hay cosas muy culturales también que nos afectan mucho y por eso hay que estudiar mucho la palabra, que es algo que me comentaba Jordi en el discipulado el otro día, que era que la canción de los Reyes Magos, una canción ahí de los Reyes Magos, decía muchas cosas de los Reyes Magos, pero lo que la Biblia relata de los Reyes Magos son una poca línea de los, de los magos, realmente no se sabe ni el nombre, ni mucho otro dato que lo da, y esas son cosas que influencian, porque cuando escuchamos las canciones, asumimos que lo que dice la canción es lo que dice la Biblia, entonces tomamos las canciones como referencia bíblica. Eso también es una cosa cultural que nos puede dañar mucho, porque esas canciones así, que son generalmente son para niños también, nos afectan mucho a nosotros. Pero Sí, nosotros como jóvenes tenemos que dar ejemplo de cultura, de adoración. amén. Nosotros como jóvenes tenemos que mantenernos puros. Como jóvenes debemos mantenernos firmes y hacerle oposición a toda esa influencia negativa que pueda venir sobre las personas más débiles, por así decirlo, por los niños, por los hermanos más jóvenes en la fe. Y son cosas que realmente son nuestra responsabilidad. Pelear contra todo esto y ser conscientes de ello. Nosotros vivimos una guerra espiritual a través de todas estas cosas y realmente no nos damos cuenta. Es tan así que nosotros podemos ser influencers de otra persona sin siquiera darnos cuenta, sin siquiera saberlo. Tú no sabes cómo tu opinión o cómo cuando tú haces algo puede afectar la forma en que actúa otra persona. Y Y sin tú nosotros saber, tenemos que procurar ser ejemplo de adoración en la casa, en la iglesia, en la calle, en la uni, en el trabajo, donde sea. Es nuestro deber hacerle entender a la gente que el velo se ha roto, que no hay que estar buscando donde no hay, o sea, buscando ídolos. Hay un Dios verdadero, hay un Dios poderoso, hay un Dios eterno que está esperando que sus hijos vayan y le adoren. Y es nuestro deber como cristianos, como adoradores que somos, como ministros de su palabra, llevar a las personas ese mensaje que el Señor restaura, que el Señor sana, que el Señor da paz, que da tranquilidad, que da prosperidad. Y son cosas que realmente tal vez no nos ocupemos mucho, pero por eso quería hacer este énfasis, Stanos, de hacer que las personas contemplen con nuestro ejemplo lo que es la verdadera adoración, lo que es verdaderamente estar cerca del Señor. Que cuando una persona nos vea, o adorando, o hablando, o lo que sea, porque adorar al Señor no es solamente cantar y saltar en la iglesia. La adoración también es cómo tú hablas del Señor, cómo tú te comportas. Como decía Brandon al principio, es una cultura, es una forma de ser. Y tenemos que dar ejemplo vivo de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que cambia. Y tenemos que hacerlo a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Hay que hacerle entender a las personas que dejen de buscar dioses falsos. Hay que mostrarles dónde está el verdadero gozo, porque ya es tiempo de adorar al Señor como Él quiere que le adoren, en espíritu y en verdad. Y Amén. este es nuestro trabajo. Y por eso también quiero convocarlos a todos a que nos enfoquemos a dar testimonio, a que cuando escuchemos una mentira, decir la verdad, a dar ejemplo de adoración,
había una parte que creo que se me perdió, sí. Que es que nosotros somos embajadores del cielo. Nosotros tenemos ciudadanía divina y es nuestro deber hablar a las personas de quién es verdaderamente Dios. En un mundo lleno de mentira, tenemos que ser esa luz. Y es muy, muy difícil, es verdad, es muy, muy difícil. Cuando se intenta hacer, cuando se inicia a hacer, cuando intentas hacerlo, van a venir todas las situaciones contrarias. Pero hay que permanecer firmes, hay que estar atentos a cada una de estas cosas y orar mucho para que el Señor nos fortalezca y nos guíe. Hay que ser ejemplo de cultura de oración. Hay que trastornar nuestra cultura, la antigua cultura, por la nueva cultura, la que entrona a Cristo, la que muestra la verdadera cara de Dios. Así que si tienen algo más que argumentar. Yo tengo algo y es muy corto y es, como tú lo dices, somos embajadores del reino de Dios. Tenemos que dar testimonio y por ende debemos de romper como jóvenes que somos, muchas de esas fábulas y de ese tipo de cosas. O sea, es nuestro deber como adoradores, como cercanos a Dios que somos, para que me entiendan mejor, es romper con eso y recordarles que nosotros no somos favoritos de Dios. Nosotros llegamos a ser, con comunión, con oración, como dice Gerald, llegamos a ser íntimos de Dios, adoradores. O sea, eso es lo que significa ser íntimos de Dios, adorador en espíritu y en verdad. Entonces, ese es el punto. Dejemos de pensar como que Dios tiene favoritismo cuando la Biblia, día tras día, cuando la leemos, nos dice que no hay favoritismo. O sea, no importa rico, pobre, todos para Dios somos iguales. Por tanto, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Exacto. Entonces, nada, muchachones, todo muy bonito todo. Vamos a orar para concluir esta noche. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos gracias, Señor. Porque tú has sido bueno, Padre, porque tú has sido fiel. Padre, te agradecemos por tu misericordia, Padre, porque tú has roto, Padre amado, toda cadena, Padre amado, porque tú has roto, Padre, esa pared que nos dividía, Señor. Porque tú te has acercado a nosotros, Padre, porque tú nos has hecho tuyos, Señor, porque te pertenecemos, Padre amado. Y te rogamos, Padre eterno, que tú nos fortalezcas, Padre, que seamos ejemplo de adoración, Señor, que tú nos hagas, Padre amado, íntimos tuyos. Que esa intimidad, Padre amado, pueda reflejarse, Señor, y dar ejemplo. Que podamos ser tus testigos aquí en la tierra, Padre amado. Ayúdanos, Padre eterno, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos, Padre, de tu presencia en nuestra vida poderosamente, Padre amado. Porque sin ti, Padre amado, nada somos y nada podemos hacer, Señor. Necesitamos de tu presencia, Padre amado. Necesitamos de tu comunión, Padre celestial. Necesitamos, Padre amado, ser íntimos tuyos, Padre celestial. Conocerte, mirarte, hablarte, Señor. Fortalece, Padre amado, nuestro espíritu y aumenta nuestro deseo y hambre de ti, Padre amado. Para así cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Para ser ejemplo, Padre amado. Para colaborar, Padre, con tu obra. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.